Aquí en Kenia hace poco se hizo una iniciativa para no tener bolsas de plástico, pero pues esto sigue siendo plástico, entonces pues miren, un poco contraproducente. ¿Qué pasa, amigos? Yambo a todos ustedes. El día de hoy estamos en Kenia y me dieron ganas de venir a ver cómo es un supermercado por esta parte del mundo. Hello. ¿No se puede grabar? No recording? Ok, sorry, thank you. Bueno, como pudieron ver, no es tan fácil grabar por este país, pero estamos en Kenia, que es uno de los países más desarrollados de todo el continente africano. Quise hacer un video de un supermercado, pues realmente en África no es muy normal que la gente vaya al supermercado. Suelen acudir a comprar a mercados callejeros y similares. Lo que sí me contaron es que aquí hay supermercados, pero están diseñados para la clase media, media alta, gente más acomodada, por así decirlo. Entonces realmente lo que vamos a ver aquí dentro no es un reflejo de la sociedad keniana como tal. Este me parece un contexto muy interesante y sabiendo esto, démosle inicio a este recorrido por un supermercado. ¿Se acordará Luisillo cómo hacer un video de estos? Vamos a averiguarlo. Pues listo, que comience el recorrido por el supermercado. Voy a tener que hacer esto muy como a escondiditas porque la gente aquí se asusta mucho con las cámaras. O sea, de que ya ni quise preguntar si me dejan grabar porque sé que va a ser todo un tema, va a ser todo un problema. Entonces sí, aquí a escondiditas y obviamente grabando con el teléfono. Y bueno, primera observación. Interesante, la verdad muy ordenado todo y muy diverso. O sea, este supermercado está grande. Esto es en parte también porque, como les mencioné en un inicio, los supermercados son para gente más acomodada, ¿no? Para gente de clase media alta. Y bueno, en la sección de frutas, siento que ya hasta se me olvidó cómo hacer un video de supermercados. Tenía mucho sin hacer uno. La sección de frutas es muy variada. Una observación interesante que puedo darles es que todo está en inglés. Esto porque Kenia durante muchos años fue una colonia británica. Entonces, realmente todo mundo habla inglés. Y si estamos hablando de clase media alta, que son quienes vienen a los supermercados realmente, pues obviamente van a hablar inglés. Usan el sistema métrico, para pesar usan los kilogramos y los precios están bien. La conversión más fácil que se puede hacer de chelines, que es la moneda de ellos, a dólares, es que por cada 100 chelines es $1. Entonces 60 centavos de dólar por un kilo de mango, bastante aceptable. Y miren qué chistoso, en muchos lados para empacar tu fruta te ponen bolsitas de plástico, bolsitas de papel. Aquí para envolver tu fruta te ponen redes. Miren, acá está la redecita, ¿eh? Y así es como empacas tu fruta. A ver, entonces ¿cómo funciona? Haces un nudo en la red y ahí echamos nuestros manguitos. Órale, qué interesante. Miren, esto se me hace bastante contraproducente porque aquí en Kenia hace poco se hizo una iniciativa para no tener bolsas de plástico, pero pues esto sigue siendo plástico, entonces pues miren, un poco contraproducente. Y bueno, ya que agarras tu fruta, tienen que pesártela aquí en una báscula. Entonces, pesas acá en la báscula, ajá, llevamos 1 kilo con 40 gramitos. Entonces, mira, pone su código él, que ya lo conoce, te imprime, te la amarra y listo. Así es el sistema para comprar fruta. Está bien, pues le ahorra un tiempito a los cajeros. De donde nosotros somos de México, ahí los cajeros se saben los códigos. Entonces, en la caja tienen básculas, ahí se pesa y te pone el código. En sus países, ¿cómo es? Me da curiosidad. Este sistema así como de las redecitas, yo nunca lo había visto. La selección de productos es fresa, la verdad está muy refinada. Repito, les recalco que todo está en inglés. Sodas, encuentras de todo. Que por cierto, en sección de refrescos siempre es interesante ver qué variantes de sabores venden de las mismas sodas. Y por ejemplo, esto está interesante, venden Fanta, miren, de esta fruta que se llama Black Currant, que ahorita busqué la traducción y es una zarzaparrilla negra. Yo nunca he probado eso, no sabía de su existencia. Aquí ya yo les voy a poner una foto de la fruta para que sepan cuál es. Entonces sí, venden Fanta de eso. Me voy a llevar una, la verdad me voy a llevar una, me llama la atención. Y también miren, venden Fanta de fruta de la pasión de maracuyá. Órale, eso está rico. Eso también se me antoja.
Voy a llevar una. Ahora, el refresco que falta, y qué onda, no me lo explico, es el Stony Tangawizi. Y de igual manera aquí, ya les voy a poner una foto para que lo conozcan. Ese es el refresco local, es de jengibre, súper rico. Y aquí no lo hay. Me pone a pensar que tal vez, como es un supermercado como tal, no lo venden. Y Stony Tangawizi es como la bebida del pueblo. No sé, es la única razón que se me ocurre, porque le pregunté a un empleado y me dijo, no carnal, no lo tenemos. Hay una pequeña sección de libros junto a los alimentos y, a ver, quiero hacer una observación interesante. Fijémonos que todos los libros, de verdad, todos están en inglés. No hay ni un solo libro en Swahili, que es como la lengua oficial de aquí, una de las dos lenguas oficiales de acá. Lo cual me pone a pensar que, en efecto, pues este supermercado, los supermercados en general, son dirigidos para ciertas personas de cierta clase, de cierta educación, que pues hablan todos inglés, ¿sí, no? Ningún libro es en Swahili. Wow, qué loco. De hecho, por lo que me cuentan, es muy normal que en las escuelas ya varias materias únicamente te las enseñen en inglés. Hay ciertas materias que sí te enseñan también en Swahili, pero hay otras que a los niños desde muy pequeños solamente se las enseñan en inglés, porque saben que esa materia va a tener como más relevancia a nivel mundial. Entonces es mejor que conozcan las palabras, los términos en este idioma. Ah, en la favorita del Lucio el borrachillo, la sección de alcohol. Vamos a ver qué cosas inusuales encontramos. Ah, miren, este es el alcohol, es como el barato de acá, pero que a la gente le encanta, se llama Conyagi. Es un destilado de caña, es rico, la verdad es sabroso. Gran fan yo. Llegamos a la sección de shampoos, cremas y demás, y la verdad venden de todo tipo de marcas, de las internacionales. Observación curiosa, todos los productos de limpieza corporal vienen tanto en inglés como en árabe. Me imagino que por la ubicación geográfica, como que a los transportadores les sale conveniente pasar a dejar productos aquí a la vez que para aquellos países. Entonces sí, todos los shampoos, miren, vienen en árabe. ¿Qué tal? Curioso. Ay, chequen las extensiones. A ver, Arisita me está diciendo que esto es de lo más normal, o sea, que esto no es raro. Ajá, pero no sé, a mí me llamó la atención eso, que como que te las venden así en el súper para que te hagas tus trenzas con chinos y demás. No sé, como que se me hace curioso. Y es que sí, la verdad es que las mujeres en la calle sí suelen ponerse este tipo de trenzas extravagantes y demás. Sí las hemos llegado a ver. Me pareció peculiar. Y otra observación, que a ver, yo sé que les va a parecer muy tonta, pero a mí me parece interesante, es que las personas que vemos en los productos, todos son de piel oscura. Esto pues obviamente porque la inmensa mayoría de la población de aquí es de piel oscura, entonces los productos quieren relacionarse de la mejor manera. Esto lo considero interesante porque sí es una observación que he hecho antes, que cuando suelo hacer estos videos en países árabes, por ejemplo, sí ponen a las mujeres de este tipo de productos, por ejemplo, con el cabello tapado. Incluso las llegan a poner nada más como con los ojos descubiertos. Entonces sí, por eso es que se me hace interesante esta observación de que sí, todas las personas que aparecen en este tipo de productos son de tez oscura. Sección de cereales. Sí. Vamos a ver si los cereales tienen las mismas mascotas. A ver, analicemos. Cornflakes, ajá, tienen al gallo Claudio, pero el gallo Claudio aburrido, ¿no? El de ya de gente mayor. En Latinoamérica me gusta que seguimos teniendo al gallo Claudio divertido, el animado. Ah, miren, las azucaritas, que bueno, aquí se llaman Frosties, sí tienen al tigre Toño. No sé, no es tan cool como el de Latinoamérica. Coco Pops es la misma mascota. Rice Krispies igual. Este es como un gallo Claudio cool, rockstar. Este es mi gallo, este es más chido. Cornflakes, que aparentemente es un producto más árabe. Y ya miren, muy poca variedad de cereales. No sé si ya nada más este súper o en general estos carnales no conozcan el Trix, no conozcan los Fruit Loops. Y si es que no los conocen, mis carnales kenianos, déjenme decirles, se están perdiendo de mucho. Son exquisitos,
deliciosos cereales. Sí, sección de papitas, de frituras. A ver, me da curiosidad qué sabores de Sabritas venden aquí. Lo que curiosamente no estamos viendo son Sabritas, las papas Lay's, Frito-Lay, como sea que le llaman en sus países. Pero estamos viendo que varias marcas están agarrando del hecho de que no existen las Sabritas como tal para sacar un logo bastante similar. Por ejemplo, miren, las Depis, como que más o menos dan el gatazo, te podrían dar la idea de que Depis puede ser las Sabritas de aquí. Pero la que sin duda a mí me confundió bastante son estas, miren, las Crackles. Sí, yo cuando lo vi dije, miren, aquí las Sabritas se llaman Crackles, pero ya comparamos bien el logo y nah. Me da la idea de que Crackles es la marca grande, la marca importante, porque miren, tienen las colaboraciones con los personajes importantes, con las chicas superpoderosas, con Ben 10, con Tommy Jerry. ¿Será que Tommy Jerry sigue siendo popular aquí? A ver, no es que no sea popular en todo el mundo, pero ya es una caricatura vieja. Tal vez acá hay episodios nuevos de Tommy Jerry, ¿se imaginan? De los Looney Tunes. Órale, qué loco. ¿Será que aquí no existen las Sabritas, las Lay's? O tal vez es cosa nada más de este súper. Y de chocolates. ¿Qué cosas curiosas habrá? ¿Habrá alguna variedad de M&M's rayada como una cebra? ¿Manchada como una jirafa? Veamos. A ver, del Kinder bueno tenemos el normal y el white. Ok. Acá tenemos el Kit Kat blanco. Ajá, ok. Eso no se ve en todas las partes del mundo. Es relativamente inusual. Del Kinder tenemos nada más el normal. No hay huevito Kinder como tal, nada más existe el Kinder Joy. Ay, es bastante pequeña la sección. Órale, yo pensé que iba a haber, no sé, algunos Snickers de algún sabor diferente, qué sé yo. O también lo que me gusta mucho es ver de repente cómo escriben ciertas cosas en los idiomas locales. Pero les repito, aquí no es como que escriben las cosas en suajili, está todo en inglés. Entonces, tristemente, nada digno de ser analizado por aquí, por esta deliciosa sección. Y ya nada más para concluir, chéquense, como ya no dan bolsas de plástico, te dan cajitas. Digo, esto ya está pasando en muchos lados, pero interesante observación. Y tú tienes que empacar tus propias cosas, como en muchísimas otras partes del mundo. Así que bueno, amigos, así el vistazo, así nuestro tour por un supermercado en Kenia. ¿Qué tal? ¿Se lo imaginaban de esta manera? ¿Qué producto les llamó la atención? ¿Cuál se les antojó? ¿Cuál les gustaría que vendieran en sus países? Pónganlo en los comentarios de aquí abajo. Gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Cuajeri, Pimpollo, supermercadeano.